Hola, a continuación veremos las 20 funciones y combinaciones de texto más utilizadas en Excel en inglés. De esta forma, aprenderemos a limpiar, extraer, separar, unir, reemplazar y formatear texto con el objeto de obtener soluciones precisas, claras y eficientes. Te adelanto que la número 20 tiene superpoderes. Entonces, comenzamos ahora y con una mano. Así es que adelante con la primera. Bueno, en la primera tenemos estos cinco ejemplos donde tenemos nombre, apellido paterno y apellido materno con un formato bastante especial, bastante desordenado. Entonces la primera función que veremos será upper. Upper te entrega mayúscula. Por lo tanto, la forma de hacerlo es igual upper, abrimos paréntesis y nos pide el texto. Tan simple como seleccionar ese texto, cerramos paréntesis, enter y tenemos todo en mayúscula. Una nota. Se fijan acá, la ñ y el acento en la O lo transfiere a mayúscula, ñ y acento en la O. Por lo tanto, si queremos tipearlo a mano, vamos a tener que encontrar cómo hacer eso. Entonces, las funciones de formato son bastante útiles. Vamos al próximo ejemplo. Tenemos lower, que no es otra cosa que la minúscula. Entonces haremos lo mismo utilizando la función lower. Abrimos paréntesis, seleccionamos el texto. Entonces, lo que tendremos ahí será los nombres en minúscula. Claramente, cuando hablamos de nombre, las minúsculas no necesariamente son lo que tenemos que buscar. Así es que nos vamos a la tercera función de formato. Se llama proper y que nos entrega el nombre propio, donde la primera letra de cada palabra está en mayúscula y las posteriores están en minúscula, que es bastante especial para los nombres y apellidos. Entonces, la función proper, abrimos paréntesis y solamente elegimos el texto, cerramos paréntesis y ya tenemos que cada uno de ellos se comporta de la manera que queríamos, quizás la más útil para este tipo de ejercicios con nombres y apellidos, y manteniendo el formato, digamos, de las ñes y los acentos, que tenemos por ejemplo aquí García con mayúscula y con acento. Acá lo mantiene, acá también y aquí también. Entonces, estas muy útiles. Ya pasamos las primeras tres. Vamos a la cuarta, que ya salimos un poquito del tema de formato. Y vamos a ir a una que se llama Text Split, que nos permite diferenciar, separar el texto. ¿Cómo funciona esto? ¿O qué necesitamos? Mira, tenemos, imaginémonos esto, el nombre y los dos apellidos, y tenemos que separarlo en tres diferentes columnas, una con nombre, otro con el apellido paterno y otro con el apellido materno. Entonces, para no hacerlo a mano, tenemos Text Split. ¿Cómo funciona? Anotamos Text Split, abrimos paréntesis, nos pide el texto, en este caso sería este de aquí, y luego nos dice, bueno, ¿cuál es el delimitador? ¿Cuál es el separador? En este caso es un espacio, por lo tanto, abrimos comillas y ponemos un espacio, cerramos las comillas, y luego ya cerramos el paréntesis. Y con eso, si se fijan, nos separa en las tres opciones de texto que queríamos. Si vamos para abajo, ya tenemos fácilmente abierto estos textos, digamos, en tres columnas diferentes. Así que súper útil para este tipo de ejemplos. Nos vamos a la quinta función, que se llama trim. Trim te permite limpiar el texto especialmente o fundamentalmente de los espacios adicionales. Es decir, un texto con espacio a la izquierda no necesitamos, siempre empezamos sin espacio. Y lo mismo con uno o más espacios a la derecha. Además, entre medio de cada palabra solamente necesitamos un espacio, por lo tanto si hay más de un espacio también lo limpia, ¿no? Entonces en el primer ejemplo tenemos el perro chihuahua de Mauricio, donde hay un espacio muy grande entre medio. ¿Qué hacemos? Si utilizamos trim y solamente abrimos paréntesis y seleccionamos el texto, ¿qué hace esto, no? Ese espacio gigante en el medio lo transforma solamente en un espacio. Acá tenemos espacio al principio, espacios gigantescos. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Con trim, para solamente el espacio de la izquierda lo elimina y luego el espacio gigante también. Finalmente el último también lo mismo. En este caso teníamos mucho a la derecha
¿no? Y aquí también lo limpia. Entonces, trim muy útil para eliminar espacio. Otro ejemplo del trim tenemos para algo que van a ver muchas veces. A ver, hay muchos software, ¿no? Que el campo nombre, por ejemplo, le entrega una cantidad de caracteres máximo. Imaginémonos que son 20 caracteres. Cuando yo tengo un nombre, Ana, que ocupa 3 caracteres, debería ser limpio y aparecer Ana y punto. Pero muchas veces aparece Ana y otros 17 caracteres que son espacios para completar los 20. Así sería con Margarita, que tiene 9 caracteres, entonces tendría 11 espacios y así sucesivamente. Y en el caso de Juan Pablo, tiene un espacio entre medio que es un carácter que queremos tenerlo, por lo tanto queremos mantenerlo. Entonces, ¿qué haríamos aquí con trim? ¿No? Si nos fijamos el espacio, Ana tiene mucho espacio, Margarita tiene un poquito menos, ¿no? Y Juan Pablo tiene también un poquito menos, pero todos tienen 20 caracteres con mucho espacio. Entonces, con el trim, nosotros seríamos capaces fácilmente de eliminar todo esa basura cósmica, todo ese espacio de más. Continuamos ahora con otras funciones. Nos vamos a este ejemplo. Tenemos código, artículo y color. En este caso tenemos 6 ejemplos donde, si nosotros nos damos cuenta, el código tiene siempre 4 caracteres. Luego hay un carácter, un separador, ¿no? Que en algunos casos es un guión, en otros es un espacio, una coma, un punto, un subguión. Luego tenemos el artículo, que sería 3 caracteres, ¿no? Después hay otro separador y después viene un color, ¿no? Entonces, el ejercicio sería: sepárame código, artículo y color. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la función left, que me va a entregar una cantidad de caracteres a la izquierda de un texto. Entonces, elijo left. Abrimos paréntesis, elegimos el texto y te dice cuál es el número de caracteres. Queremos los 4 a la izquierda solamente. Y con eso ya traemos el código, ¿no? Como te das cuenta aquí, ya separamos, podemos extraer esas 4 porciones. Para el artículo tenemos esto de acá, esto del medio, ¿no? ¿Qué tiene en particular? Mira, en todos y cada uno de ellos comienza en el 1, 2, 3, 4, después de ese, comienza en el 6º carácter, porque tienes 4 del código más 1, serían 5, y a partir del 6º tenemos el artículo, y son 3 caracteres. Entonces, tráeme 3 caracteres a partir del carácter número 6, eso es lo que estamos pidiendo. Para ello ocuparemos la función mid, que hace precisamente eso. Y con mid, que es como extraer algo en el medio, ¿no? Elegimos el texto, luego nos pide el carácter inicial, dijimos que teníamos 4 más 1, 5, por lo tanto empezamos en el 6º, y luego nos pide el número de caracteres, que dijimos que el artículo aquí en cada uno de esos casos tiene 3, ¿no? Entonces, utilizando esta fórmula, extraemos esos 3 caracteres del medio, que nos da la separación de lo que llamamos en este caso artículo. Y finalmente tenemos el color, que no es otra cosa que la última parte, donde por cantidad de caracteres amarillo tiene 8 y negro tiene 5, por lo tanto no hay una fórmula que nos permita extraer cantidad de caracteres. Entonces tenemos que pensar de una forma diferente. ¿Qué tiene en particular el color en cada uno de los ejemplos? Bueno, el color vemos que se encuentra al final, a la derecha. Por lo tanto, nosotros podríamos utilizar una combinación de funciones. Entonces, si utilizamos mid y trim, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con mid? Con mid, como aprendimos anteriormente, vamos a extraer de este texto, vamos a extraer la parte a partir de, vamos a contar, tenemos el código que son 4, tenemos el artículo que son 3, ya tenemos 7, y tenemos los 2 caracteres, 8 y 9. Por lo tanto, es a partir del 10º carácter tenemos el color. Por lo tanto, si yo pongo mid desde el 10, en este caso son 8, pero como es el último, yo le voy a poner, no sé, 30 caracteres, ¿no? Tráeme 30 caracteres a la derecha. Y bueno, me va a traer los 30 caracteres, ¿no? El amarillo, el negro y otros espacios. Por lo tanto, ya cumplo visualmente con el tema del color, pero lo que nos falla es que no es tan limpio. Por lo tanto, si yo anterior a esto le hago un trim, estoy obligado a quitarle los espacios adicionales. Por lo tanto,
esa sería una opción mucho más válida para encontrar el color. Pero bueno, en este ejemplo no es la única. Vamos a incorporar otra función que es len, que te trae la cantidad total de caracteres de un texto. Por ejemplo, si yo pongo len y elegimos este texto de aquí, nos da una cantidad de caracteres de 17, ¿no? Y los de abajo son un poquito menores, claro, 14, 15, 13, etc. Entonces, teniendo la cantidad total de caracteres, en este caso 17, y sabiendo que siempre comienza desde el carácter número 10 el color, yo podría sacar la resta del total menos los 9 anteriores, ¿no? A partir del 10. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo haremos? Bueno, utilizaremos primero mid, ¿no? Que básicamente sácame de este texto, ¿no? Sácame a partir del 10, ¿no? Como dijimos, ¿no? Y la cantidad de caracteres va a ser otra función, va a ser el total de caracteres, o sea, el len de en este caso serían los 17 que teníamos, menos los 9 iniciales, porque tenemos 4 en código, 3 en artículo y 2 especiales. O sea, empieza a partir del 10, pero son 9 cosas que tengo que quitarle. Entonces le quito un 9. Y con esta fórmula, bastante grande, nos va a quedar, en este caso, el color amarillo, negro, blanco, etc. Y esta fórmula es un poquito más limpia que la anterior, pero también un poquito más compleja, porque estamos incorporando la función len, que no es muy utilizada normalmente. Pero como ven, es bastante útil para este tipo de ejercicios. Y nos vamos a la última de esta tanda inicial, que es la función write. Y la función write te entrega una cantidad de caracteres a la derecha de un texto. En este caso, por ejemplo, si nosotros utilizamos write, ponemos el texto de acá, lo que tenemos acá en este ejemplo, perdón, se me olvidó decirlo, tenemos una dirección, tenemos direcciones y tenemos que al final de la dirección está el estado, ¿no? Y que son 2 caracteres o 2 dígitos, 2 letras por estado. En el primero es New York, por lo tanto necesito los 2 demás de la derecha. Y con eso sería New York en este, Ohio, California, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el último? Mira, en el último tenemos espacio, ¿no? Es algo limpio. Entonces, tenemos 2 opciones. O lo limpiamos antes, ¿no? Y después traemos con la función write, o lo limpiamos entre medio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero el write de qué? ¿Del B4? No. Quiero el write de el B4, pero ya limpio, ¿no? Entonces le meto el trim entre medio al B4. Y de esta manera los anteriores quedan bien y el último Florida ya me queda perfecto. Si te está siendo útil este video y su contenido, te invito a suscribirte a este canal para poder así acceder a otros videos que iremos subiendo de manera periódica. Además de darle like y compartir este video para que otras personas también puedan aprender. Entonces, continuemos con las próximas 10. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 5 ejemplos de direcciones de correo electrónico. Y lo primero que nos piden sería el nombre del usuario. El nombre del usuario en este caso sería todo lo que tenemos a la izquierda del arroba. En este ejemplo sería Muñoz, Pirreyes, G, Margaritas 81, etc. Entonces, para obtener esto, utilizando text before tenemos que identificar algo, un delimitador, que en este caso es el arroba, y sacar la porción de la izquierda. Entonces la fórmula sería, o la función sería text before, abrimos paréntesis, elegimos el texto que queremos, que es este, y luego, ¿cuál es el delimitador? Ponemos entre comillas la arroba. ¿Qué más nos pide? Perfecto, eso sería todo. Y con eso nos saca, como podemos ver, para todos los casos, la porción de la izquierda del arroba, que se llamaría en este caso el nombre del usuario. Ahora vamos a la próxima. Vamos a buscar el dominio. ¿Qué es el dominio? Básicamente es todo lo que está a la derecha del arroba, ¿no? En este caso sería t2rock.com, en el segundo sería fios.net y así sucesivamente. Entonces el dominio no es otra cosa que sería textafter, que es lo mismo que el anterior, pero sacando el texto después de algo. En este caso, ¿no? Lo mismo, buscando el arroba entre comillas como delimitador, y con eso tendríamos ya el dominio. ¿Ok? Ahora,
Fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nos piden el top level domain? El top level domain sería básicamente lo que está entre el arroba y el .com, el arroba y el .net, etc. Solamente esto, ¿no? Entonces aquí, lamentablemente no hay uno tan simple donde pueda poner dos delimitadores, pero puedo hacer una combinación entre after y before. Por ejemplo, si buscamos text after, ¿no? El texto después de, en este caso, lo que dijimos que era el arroba, nos da esto aquí, lo mismo de acá, pero yo quiero ahora que lo que está antes del punto. Entonces, eso sería, voy a sacar ahora el text before, sácame antes del punto. Entonces, eso, y ahora el delimitador sería el punto, ¿no? Cierro paréntesis y con eso tengo el top level domain. Entonces, fijémonos, con una combinación de text after, ¿no? y text before, somos capaces de sácame el text antes de algo text después, ¿no? Así que bastante útil este combo, ¿no? Para sacar cosas entre medio de dos opciones de antes o después de un texto. Continuamos con esta que es bien importante, bastante nueva también, que se llama text join, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? No vamos a separar, ahora vamos a unir. Tenemos dos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo, que es una frase, el perro chihuahua de Manuel, que está puesta con 5 palabras en 5 celdas diferentes. Entonces, cuando hacemos text join, lo vamos a unir, tan simple como eso. Ponemos entonces text join y elegimos, perdón, hay que seguir las instrucciones. Text join nos pide primero el delimitador. ¿Cómo queremos separarlo? Bueno, generalmente para temas de frase lo vamos a separar con un espacio, por lo tanto ponemos entre comillas un espacio. Luego separamos. Aquí nos pide verdadero o falso. A ver, el verdadero significa ignorar las celdas que son vacías. Por ejemplo, si hubiese algo que estuviese vacío, ¿qué queremos? ¿Pasarlo o realmente mostrarlo con un espacio? Generalmente es bueno mostrarlo con un espacio. Por lo tanto, vamos a poner falso, ¿no? En este caso, false, que me indica abajo incluir las celdas vacías. Falso es lo mismo que poner un 0 y true es lo mismo que poner un 1. Pero en este caso, sigamos con el ejemplo para que sea simple. Y luego finalmente nos pide el texto. Y el texto no es uno, sino que puedo unir todo esto porque son los 5 caracteres o las 5 columnas que necesito. Cierro paréntesis y con eso ya me queda el perro chihuahua de Manuel. Ahora, ¿qué pasa si yo borrase chihuahua? Entre perro y Manuel y perdón, me quedan 2 espacios, ¿no? Aquí no se nota mucho, pero imagínate que en vez de el espacio ponemos como delimitador un guión, ¿no? Te fijas aquí que te queda un espacio, o sea, claramente ahí hay algo que falta y que te representa que la celda está vacía. Entonces el perro azul de Manuel sería de esta manera, quedaría ahí, ¿no? Estaría reemplazando eso que había un espacio. Y si yo le quito el D, ahí es donde aparecería eso. Entonces, por eso que es útil, ¿no? Darle quizás un componente de, en este caso, falso, para que aparezca por lo menos en blanco, por lo menos un espacio en cada momento que yo tengo un espacio vacío. Ahora vamos al siguiente, ¿no? Con text join. Si tengo, en este caso, tengo algo que puedo codificar, ¿no? ¿Cómo puedo unir todas estas cosas? Imagínate que vamos a hacer ese ejemplo. Voy a poner text join. Delimitador. Voy a poner un subguión. Entonces ponemos entre comillas el subguión. Luego, lo mismo, ¿no? True o false. Utilizamos el false, digamos que es 0, ¿no? Para que sea más fácil. Y finalmente elegimos todos estos. Cierro paréntesis y me queda eso. Ahora, si yo quiero separar Santiago, imagínate que sea blanco Santiago, ¿qué me pasa? Me quedarían un doble, ¿no? Básicamente lo mismo que dijimos antes. Estoy básicamente mostrando doble eso, así es que eso es lo que representa el espacio. Así es que bastante útil text join. Vamos al próximo, a la próxima serie, ¿no? Aquí la serie tenemos como ejemplo, voy a borrar este,
que me quedó de antes, para que veamos que tenemos un nombre, un apellido y un domain. Y nos piden en el ejercicio que utilizamos un email que tenga nombre, apellido, ¿no? Todo seguido, @ el domain, t2rock.com. ¿Cómo lo haríamos? Mira, utilizamos concatenate, que es para concatenar, para unir, ¿no? ¿Cómo funciona este? Ponemos concatenate. Bueno, y pongamos estos tres para ver qué pasa. Bueno, me los separa en 3. No es lo que quería, ¿no? Pero el concatenate, ¿para qué funciona? Para que no lo hagamos juntos, lo hagamos separado. Entonces, concatenate, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este, punto y coma, este, punto y coma, este, por ejemplo, ¿ok? Entonces el concatenar es, vas uniendo, ¿no? Y tenemos algo muy parecido a lo que nos pide, ¿no? Pero nos falta el arroba en este caso. Entonces aquí, entre medio del B4 y el C4, vamos a poner un arroba. ¿Y cómo ponemos el arroba? Con comillas, arroba. Y separamos. Entonces aquí, utilizando el concatenate, tenemos Juan López, arroba. Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, los nombres, los emails por default son en minúscula, por lo tanto tenemos que convertirlo en minúscula. Entonces, antes de todo esto, vamos a utilizar una función que ya conocimos, lower, que es transformar todo a minúscula. Y con eso ya nos da el nombre, apellido, @ time2rock.com para todos y cada uno de los personajes que tenemos acá. Pero vamos a utilizar otra, que es concat. Les cuento de antemano que concat vino a reemplazar a concatenate, ¿no? Pero concat te permite otras opciones. Si yo pongo concat y yo agarro estos tres, realmente me los une. ¿Se acuerdan que el concatenate los separaba y no servía? Bueno, el concat aparte de esto los une, pero del mismo modo, si yo agarro concat y voy uno a uno, uno, luego este y luego este, ¿qué pasa? Me hace exactamente lo mismo que el concatenate. Por lo tanto, yo podría descartar el concatenate y quedarme para siempre con el concat. Pero la forma más útil para usar el concat sería, en este ejemplo, si yo utilizo, en vez de cada uno, utilizo solamente el rango, ¿no? Haciendo una vez, que sea algo simple. Pero en este caso, ¿qué nos falta? Si yo pudiese aquí insertar, ¿no? Entre medio algo, ¿no? Por ejemplo, una arroba. Perdón. Este tema de una mano es complicado. Si yo pongo una arroba aquí, ya lo agarró, mira. Tengo solamente una muy simple concat así, ¿no? Y si le pongo a la anteriormente el lower, ya me da fácilmente el resultado que estamos buscando, que es nombre, apellido en minúscula, @ t2rock.com para todos los ejemplos que tenemos acá. Bueno, y vamos a la 17, que es otra forma de hacerlo, que no es una función, sino que es como un pegamento, que es el and person, el and, ¿no? El de por ejemplo, Terry, Thelma y Luis, ¿no? El AND. Y el AND es como la suma de dos números, ¿no? O sea, 5 más 5 es igual a 10. Bueno, este es como el AND, pero es agregar. Por ejemplo, si yo pongo igual Juan and López y pongo enter, me va a quedar Juan López, ¿no? ¿Te fijas? Vamos jugando. Entonces, bueno, ya está. Ahora le pongo end, otro end, le pongo el arroba y le pongo otro end, le pongo el domain. ¿Y qué nos queda? Juan López @t2rock.com. Y si yo a todo esto le pongo lower, bueno, nos queda la misma solución de los otros dos anteriores, del concatenate, del concat y del and, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Bueno, depende. Hay veces que utilizas uno, hay veces que te acuerdas de otro, pero el AND es súper útil para poder unir quizás una cosa por ahí, ¿no? Entonces, ya que conocimos esto, vámonos a un ejercicio donde nos piden algo diferente. Nos piden ahora el N, voy a esconder esto, ya nos piden el nombre y el apellido, nos piden la inicial del primer nombre, después un subguión, luego el apellido y después @time2rock.com. ¿Qué tenemos? ¿No? Ya dejamos este aquí tal como está. Entonces, de lo que aprendimos anteriormente, para extraer un carácter a la izquierda, vamos a utilizar left.
¿no? Igual left de este. ¿Y cuántos caracteres? 1. Con eso traemos la J en este caso. Bueno, y por supuesto la inicial del primer nombre en cada uno de ellos. Quedémonos acá, ¿no? A esto le vamos a sumar, ¿no? Left. Le vamos a poner end. Un subguión, que es lo que nos pide ahí. ¿Parece? Ya tenemos la J y eso. Y podríamos también sumarle con end, ¿no? Bueno, López, otro end, arroba, y finalmente otro end, domain, ¿no? Y ante todo esto le ponemos, como en todo el otro ejemplo, un lower. Y ya nos queda también, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan eficiente fue? No lo sé, ¿no? Es una forma de hacerlo, ¿no? Pero tiene mucho end, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Fíjate, desde López en adelante, ya es una forma de concat, ¿no? Que tiene esos 3 elementos juntos, ¿no? Solamente necesito la parte inicial. Entonces, utilicemos esto, ¿no? Y ya tengo left de Valentina, ¿no? La V, ¿no? Y ahora le tengo que poner, por ejemplo, voy a poner un end, quiero un subguión, ¿verdad? Y en vez de todos los otros le voy a poner concat. Abrimos paréntesis y ponemos desde aquí García arroba y time to rock. Cerramos paréntesis. ¿Qué nos queda? Bueno, este es un poquito más eficiente, ¿no? Entonces tenemos un left, ¿no? Con un end para el subguión y después le agregamos una función que es concatenar. Y anterior de esto le ponemos lower. ¿Vale? Bueno, ¿qué utilizamos aquí? Utilizamos lower, left, end y concat. O sea, de aquí utilizamos 4 funciones que aprendimos anteriormente para poder solucionar este problema. Entonces este ejercicio, tal vez esta es la mejor solución y lo dejaríamos de esta manera. Nos vamos a la penúltima y antepenúltima, ¿no? Estas no son funciones, este es cómo utilizar, ¿no? El texto. Entonces vamos a ver primero lo que es find, ¿no? Que es control y F. Entonces tú aprietas control y la F y te aparece esto, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Bueno, buscamos, en este ejemplo vamos a buscar la palabra mago, ¿no? Antes de esto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 5 celdas con una historia que está separada por celda, ¿no? Donde tenemos que en un pequeño pueblo rodeado de altas montañas vivía una niña llamada Ana. Ana era curiosa, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero encontrar acá la palabra mago, voy a poner en minúscula porque el carácter es importante, y yo aprieto find, te va a decir que aquí en esta está la palabra mago. Bueno, aquí está mago, ¿no? Luego, si ponemos find next, encontramos la palabra mago nuevamente acá. Y si apretamos find next, de nuevo aquí estaría mago. ¿Dónde está? Aquí está mago, ¿no? Nuevamente tenemos la palabra mago dentro de este. Pero, si yo aprieto next, ya me aparece nuevamente aquí, entonces claramente está ahí, en esas 3. Entonces, cuando hablamos de una base de datos gigante y tienes que buscar una palabra, ¿no? Un nombre, un apellido, ¿no? Tú utilizando find en Excel, en esta hoja completa, te va a encontrar esta palabra. Ahora, en opciones acá, tú puedes elegir por hoja o quizás por el workbook, que sería por todas las hojas. Así es que hay espacio para ir a buscar bastantes cosas acá. Esa sería la 18. La 19 es algo similar. Se obtiene utilizando control H. Y acá vamos a poner menos opciones. Acá lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces, si nos vamos al cuento, decimos que en un pequeño pueblo rodeado de altas montañas vivía una niña llamada Ana. Ana era curiosa y siempre estaba en busca de aventuras. Bla, bla, bla. Y tenemos que este cuento es para Ana. Ahora, si tú quieres escribirle este cuento personalizado a una persona que se llame, no sé, María, tú vas a reemplazar la palabra Ana en todo este texto, en todo este workbook, en toda esta hoja, ¿no? La vas a reemplazar por María. Ponemos con acento en la I para que quede bien. María. Y cuando yo pongo replace all, donde dice Ana se va a reemplazar por María. Fíjate. Tac.
se hicieron 8 replacements, o sea, la palabra Ana estaba 8 veces y se cambió por María. Entonces, cuando tú tienes que cambiar algo, reemplazarlo, por ejemplo, alguien escribió zanahoria sin H o con S, ¿no? Y se repite en muchos lugares. Entonces tú buscas este error y lo reemplazas por la palabra correcta. Por lo tanto, el control H, que es el replace, que es la pantalla que estamos viendo aquí, es muy útil para gestión de texto. Y nos vamos a la última, la que les prometí, ¿no? Esta que tiene superpoderes, que es text, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿qué tenemos acá a la izquierda? Tenemos un nombre, que está hecho por un nombre y, bueno, 2 apellidos, y tenemos una fecha de nacimiento. Entonces nos pide que nos separemos el mes de nacimiento, el día de nacimiento y el año. Hay una función fácil, que es, en este caso, para mes, que es month, ¿no? Que es tráeme el mes de una fecha en particular. Y para este caso nos trae el mes, que en inglés, digamos, el mes va primero, sería febrero, el 2, ¿no? Entonces me trae el mes para todos estos. El día, lo mismo, se llama la función day, y me trae el día, en este caso sería el día 9, el día 17, y así sucesivamente. Y finalmente el año de nacimiento sería year, ¿verdad? Year de esto, y me trae el año. Por lo tanto, fácilmente tú puedes separarlo, ¿correcto? Tienes el mes, el día, el año. Entonces esta es una forma fácil de hacerlo. Pero vamos a algo un poquito mejor. Vamos a dejarlas de abajo, tal cual como están, con el month, day and year. Y vamos a ver cómo utilizar la función texto para darle un poquito más de nivel a tu búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a poner aquí igual text, perdón, que está con minúscula, lo pondremos con mayúscula para que quede bien el video. Text, ¿no? ¿De qué? De esto. Y el formato, estamos hablando del mes, ¿no? En inglés es M, entonces le pondremos, entre comillas, le pondré una M. ¿Y qué me trae? Bueno, me trae el mismo 2. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo una doble M? Bueno, ya me trae un 2, me trae un 0,2, ¿no? Quizá el 0,2 es mejor que esto, ¿no? Y si yo lo reemplazo aquí, bueno, me quedaría un doble dígito. Bueno, el doble dígito también, ¿eh? Voy a poner un poquito para atrás, control Z. El doble dígito aquí, tú también lo podrías utilizar o lo podrías lo podrías obtener, digamos, yendo aquí a Number y te vas aquí a Custom y en vez de poner un 0, tú pones un doble 0 acá. Que te dice, ponle un espacio de 0 a la izquierda, ¿no? Y de esa manera tú puedes llegar ¿no? a esto, ¿no? Pero sigamos viendo qué otras cosas tiene texto, ¿no? Ya dijimos que teníamos 2 M, un 0,2. ¿Qué pasa si ponemos 3M? ¡Wow! Ahora cambia al mes con palabras. Tenemos Feb, ya no tenemos el 0 algo. Quizás eso es mucho más representativo que el número del mes. Bueno, y finalmente, ¿no? Y con esto ya te explico todo. Si le pones 4 o más M's, te aparece el mes completo, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, si tú quieres sacar un mes, no solamente el número del mes, ni siquiera los 3 dígitos, tú pones la M 4 veces en la función texto, como aparece acá, y te aparece esto. Para el día de nacimiento hacemos algo muy similar. Le ponemos text, abrimos paréntesis, buscamos nuestro texto y luego le ponemos entre comillas una D, ¿no? De día. Bueno, como te podrás imaginar, una D es exactamente eso, ¿no? Un dígito. 2D serían, sí, 2 dígitos, ¿no? Sería así, tal cual. Ahora, ¿qué pasaría con 3D? Bueno, no hay días con 3 dígitos, ¿no? ¿Qué podría pasar con 3D? ¡Wow! Me aparece el día de la semana donde esa persona nació. O sea, esa persona que nació el día 9 de febrero del 88 fue un día martes, ¿no? Eso es lo que te dice Excel. Porque le pusimos 3 Ds. Y si le ponemos finalmente 4 o más Ds, nos aparece el día completo de la semana. Entonces aquí no solamente encuentras números, sino que también puedes encontrar el texto asociado a ese mes o el texto asociado a ese día de la semana. Y finalmente el año, ¿no? Que es un poquito más simple, ¿no? Que era el year, perdón. Vamos a poner text. Vamos a utilizar el texto y luego, utilizando la Y, vamos a llegar al año. Bueno, si tú quieres un año de 2 dígitos,
perdona, que puse texto B3, no, bueno, no era ese, era este, perdón, ahí sí. Bueno, ahí está. Si tú quieres un año que tenga dos dígitos, ¿no? Que el 1988 sea 88, 2000 sea 00 y así sucesivamente, le pones una Y o quizás le pones 2Y, da lo mismo, ¿no? En el caso de 2Y. Ahora, a partir de 3 en adelante, 3 o 1000, ¿no? Ya me aparece el año completo, ¿no? 3 o si le pongo 4, lo mismo. Y si le pongo 5 o 10, también me parece lo mismo, ¿no? Entonces, súper útil la función texto. Pero esto ya es lo último de este video. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a traer el nombre y la fecha de nacimiento. Entonces, con lo que hemos aprendido, vamos a traer, súper simple, vamos a traer el nombre, le vamos a poner and, ¿no? Algo facilito, le vamos a poner un espacio, vamos a poner un guioncito, otro espacio, y luego vamos a traer también con end, ahí está, end, vamos a traer la fecha de nacimiento. ¿Y cómo nos quedaría? Francisca Ponce Huidobro 32182. Bueno, te cuento que Excel, para la gestión de fechas, lo toma como un número, donde el número 1 comienza con el 1 de enero de 1900. El 2 de enero de 1900 sería el 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, el día 9 de febrero, en este caso del 88, corresponde a 32.182 días después de el 1 de enero de 1900. Entonces, ¿cómo podemos llevar a texto, ¿no? Algo que yo tengo aquí de distinta manera? Mira, muy simple. Acá seguimos con esta lógica y en vez del C3 le ponemos text del C3 y aquí le ponemos un formato de año, ¿no? Como estoy usando esto, le pongo abro comillas y le pongo, por ejemplo, dijimos que vamos a poner mes, le vamos a poner un slash, vamos a poner día, le vamos a poner año con 4, 1, 2, 3, 4. Cierro comillas, cierro paréntesis y me queda Francisco Ponce Huidobro 0209-1988. Lo puedo arrastrar y me queda justamente nombre y fecha de nacimiento. Nos quedaría de esta manera. Si queremos cambiar algo, por ejemplo, si queremos que el mes sea solamente de un dígito, lo ponemos de esta manera y ya nos cambia todo. Si queremos que el separador no sea un guión, sino que sea sin espacio, solamente un subguión, acá le cambiamos subguión, por ejemplo, y ya nos queda Francisca Ponce Huidobro, un subguión y la fecha de nacimiento. Y con esto, amigos, terminamos con este video un poquito largo, pero bastante útil, con las 20 funciones y combinaciones de texto más útiles y más utilizadas en Excel en inglés. Esto es Time to Rock Excel y ahora, adelante, estudios centrales.